Bueno, Mauricio, primero que todo, bienvenido a este Muchas espacio. gracias. Eh, Le pusimos pongámonos serios, pero de lo que menos hacemos es estar serios. Es digamos que un hijo de primera línea donde nos has apoyado desde hace mucho tiempo. A mí la historia me encanta. De hecho, yo creo que eh, el dicho este de que el que no conoce la historia está destinado a repetir sus errores es algo que nos deberíamos tomarse en serio todos, pero bueno, a mí me alegra muchísimo que nos hayas apoyado todo este tiempo porque yo quería un historiador dentro del equipo de autores. Para mí esa área era muy importante. Entonces, primero eso, bienvenido. Voy a hacer la presentación. Mauricio es historiador e investigador con amplia trayectoria docente en estudios sociales y cívica desde 1997. Ha trabajado en análisis legislativo y comunicación institucional en el sector público y ha participado en proyectos de investigación histórica junto a académicos de reconocimiento internacional. Okay, entonces vamos a conversar un ratito sobre las fechas que todos como costarricenses deberíamos tener más presentes o darles más importancia o por lo menos saber de ellas. Hay gente que ni siquiera sabe de ellas. Entonces, y cómo eso ha ido marcando nuestra identidad. Entonces, empecemos por que nos contés por qué a vos te parece que es importante que sepamos de historia y por qué eso debería ser algo que le importe a los jóvenes. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Buenas tardes, muchas gracias Laura por este espacio, qué honor. Y estamos a las órdenes. Bueno, en el caso de historia, siempre desde que se empezó, que empezamos con esto, me di cuenta de que todo era causa-consecuencia, ¿verdad? Todo lo que hacemos, primero como personas, eh, más tarde que temprano se ve reflejado, igual como colectividad, ¿verdad? La gente tiene la idea de que es una cuestión nada más de leer, ahí aprenderse fechas, y no, la historia es una ciencia social, y como ciencia social está viva y está continuamente reinterpretándose. Y es muy importante estudiarla porque si se estudia, se tiene conciencia de ella, eh, su análisis evita que se vuelvan a repetir errores del pasado. Somos producto de lo que hemos construido como sociedad en los últimos 100, 200, 300, 500 años incluso, ¿verdad? Entonces, y aunque mucha gente no lo estima conveniente, ¿verdad? Todo lo que se hace tiene causa-consecuencia. O sea, las decisiones, perdón que me adelante, pero voy a tomarlo así. Digamos, por ejemplo, las decisiones que se dejaron de tomar en el 2019 por el 20 con el asunto de la pandemia, que se cerraron negocios y todo eso afectó el tema social, el apagón educativo está repercutiendo ahora y ya sabemos toda la situación ahorita de violencia que está viviendo el país. Entonces, por eso yo señalo que somos de todo lo que hacemos causa consecuencia, ¿verdad? Y particularmente principalmente el 2014 para acá, que han habido una serie de situaciones, pero bueno, ya después conversaremos sobre ella. La primera fecha para mí que debemos tener es importante, aunque se quitó el calendario escolar, sabemos que el MEP ¿verdad? Tiene su dinámica, es el 12 de octubre. El 12 de octubre es yo le diría más que todo el encuentro de culturas. Okay. Y se ha manejado mucho la concepción a raíz de esto, de los 500 años, de que es una cosa, todo es negativo. Pues sí, por supuesto, hubo mucha situación bien complicada, ¿verdad? Con el tema de la violencia, ¿verdad? Que implicó el proceso, pero siempre lo vemos desde esa connotación negativa, Colón, el malo, esclavista, Pedro Arias Dávila, y no vemos muchas veces los aportes y que nosotros hoy en el siglo XXI somos producto durante muchísimas generaciones de esa sociedad que se empezó a constituir en esa época, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que somos una sociedad mestiza. El mito aquel de la Costa Rica blanca y toda esta cosa, eso el tiempo ha demostrado
que no es tan cierto, ¿verdad? Entonces sí somos producto de esa sociedad que se empezó a construir, ¿verdad? Resalto mucho, esto no es una apología de la corona española, ni mucho menos, sino como para tomarlo de otra óptica. En el caso de España, bueno, España nos dejó el marco legal que hoy tenemos. Recordemos que España, por la colonización romana, durante muchos tiempo atrás, su doctrina jurídica partió del derecho romano y a su vez parte de la legislación griega. Entonces, nos guste o no, somos producto de eso, nuestro ordenamiento jurídico. Y si uno se fija, yo no soy abogado, pero si uno se fija más o menos los matices que tienen los ordenamientos jurídicos desde México hasta Argentina son, digamos, familiares entre sí, ¿verdad? Entonces, todo eso repercute en la sociedad que somos actual. Yo siempre digo que somos mestizos, o sea, una mezcla de todo, ¿verdad? Okay. Ahora hablemos de qué significó para Costa Rica el 15 de septiembre de 1821. ¿Realmente fue un proceso de independencia o más bien una transición administrativa? Bueno, hay una cosa que yo quiero, que muchas veces se omite, no sé si es por desinformación o por, yo diría que fue un proceso de transición, ¿verdad? Que se dio. Y ese proceso de transición se da principalmente por causas particularmente foráneas en la tercera, a partir de más o menos de 1760, 70, particularmente con el proceso de independencia de las 13 colonias americanas, porque eso nos va a marcar. Y otra cosa que nos va a marcar es la doctrina de la Ilustración, con pensadores como el barón de Montesquieu, quien fue quien estableció la división tripartita del poder, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. A Adam Smith con las libertades básicas de la persona como ser. Tenemos a Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, perdón por mi francés. Jean-Jacques Rousseau señaló, ¿verdad?, en aquel tiempo con la monarquía absoluta el contrato social. Recordemos que un contrato es aquello que se obligan dos partes. Entonces fue el que señaló que tenía que los gobernantes, ya sea monarquía en aquel tiempo, rendir cuentas, que no era una cosa estilo Luis XIV ahí en Francia, donde el Estado soy yo, ¿verdad? Entonces, eso sería. Y lo otro, ¿verdad? Tenemos toda la Ilustración francesa, todas las doctrinas liberales, David Ricardo, todo eso influyó. Yo me atrevería a decir de que el Estado costarricense se levantó sobre el ideario liberal. Lo que pasa es que, me atrevo a decirlo, después de 1941 se volvió a reescribir la historia, ¿verdad? Entonces, como un borrón y cuenta nueva. Exactamente. Como un borrón y cuenta nueva. Ok, ahora hablemos de la anexión del partido de Nicoya, que la acabamos de pasar. Eso fue en 1824. Suele celebrarse como un acto de voluntad. ¿Qué motivó esa decisión y qué implicaciones tuvo para la construcción de nuestro país? Primero que todo, bueno, siempre se ha visto desde ambos lados de la frontera con Nicaragua, ¿verdad?, con tintes nacionalistas, que si Nicoya perteneció a Nicaragua, que si a Costa Rica. Lo que pasa es que desde aproximadamente 1527, que se conforma la gobernación de Nicaragua, el corregimiento empieza en 1566, pasó por un montón de reorganizaciones administrativas según la corona española, ¿verdad? Y la última fue más o menos en 1786, implementando a posteriori de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son un conjunto de disposiciones económicas, políticas, jurídicas que implementó España en sus territorios ultramarinos para retomar el control. Esto porque se le estaba yendo, ¿verdad? Y particularmente también tuvo que ver mucho con el cambio de casa, de la Casa Real. Recordemos que en 1700 muere el último Habsburgo, Carlos el Hechizado,
bueno, resumo, no podía tener hijos, no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Entonces no hubo heredores de los Habsburgo, entonces entran las monarquías reinantes de Europa a una lucha para ese vacío de poder que había quedado en España, que fue más o menos, ¿verdad?, entre 1700 y 1713, finalmente ganan la partida los Borbón, que es la dinastía que reinaba en España, claro, a un estilo de monarquía constitucional como lo hoy España, no una monarquía absoluta. Esa reorganización hizo que en 1786 nuevamente se volviera ahí a dar, ¿verdad?, para recuperar el control de esos territorios, y fue un proceso muy complejo, no fue aquella cosa de que de la patria, de nuestra voluntad, todos hermanitos, no, fue un proceso inclusive muy doloroso porque hubo profundas divisiones, ¿verdad?, en el partido de Nicoya en 1786, ¿verdad?, donde, por ejemplo, la gente del norte, Villa Guanacaste, lo que más tarde va a ser Liberia, ellos van a estar, por familiaridad, tenían más vínculos con los comerciantes de Rivas, León y Granada, van a estar más vinculados a Nicaragua. Lo que pasa es que eso es como un sincretismo, porque Nicaragua es dividida en intendencia, entonces tenemos la intendencia de Nicaragua, la de León, la de Granada, diputaciones, o sea, hay un arroz con mango, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estuvimos adscritos, o el partido Nicoya, la diputación o intendencia de León. Costa Rica incluso, esto casi no se dice, desde el punto de vista eclesiástico, Costa Rica estuvo vinculada a León hasta bien avanzado, ¿verdad? 1850-52, cuando ya se crea la primera diócesis, ¿verdad? Entonces eso se omite, el vínculo de Nicaragua, nos guste o no, son nuestros vecinos y hermanos, por qué no decirlo, porque hay una corriente desde siempre en los dos lados, ¿verdad? Y sí fue un proceso muy complejo. En el caso de los poblados del más al sur, Santa Cruz o Indiriá y Nicoya, ellos tenían más vínculo con la Punta de Arenas, el pequeño poblado, y con la oligarquía de Cartago por el asunto de las tercenas de tabaco, el comercio del tabaco, el palo de Brasil, que era un tinte que se hacía ahí, ¿verdad? El palo de Brasil. ¿Por qué no decirlo? El aguardiente también. Entonces es un conjunto ahí. Había negocios de cueros y otro tipo de asociaciones, ¿verdad?, entre la gente de ambos lados, ¿verdad? Hay que recordar de que el caso del partido Nicoya arqueológicamente fue una zona vastísima, ¿verdad? Por esas múltiples transformaciones por las que pasó, pues se configuró el partido de Nicoya, pero sí hay un vínculo que muchas veces negamos, ¿verdad? Un vínculo muy fuerte con Nicaragua porque pertenecen a la tradición mesoamericana, ¿verdad? Okay. En 1848 se funda oficialmente la República de Costa Rica. ¿Por qué fue necesario ese paso y cómo marcó un quiebre respecto al periodo anterior? Bueno, como he señalado, la historia, ¿verdad?, a veces uno la ve como muy lineal y somos seres humanos los quienes participamos en todo eso. Costa Rica, por lo menos, y durante, me atrevería a decir, por lo menos los primeros 50 años, fue una entidad territorial dentro de los escasos recursos. Recuerdo que Costa Rica tenía algo así como 60,000 habitantes en 1821. De esos 60,000, para el contexto, más o menos se calcula que solamente entre el 1 o 2% de la gente sabía leer y escribir. Pero lo que se ha dado primero, y está muy vinculado por este tema que tocaba ahora de las ideas liberales, es la parte legalista, porque en Costa Rica, por la lejanía que había con España, no había riquezas que atrajeran a los españoles, se creó un cierto, digamos, una cierta cultura civilista, ¿verdad? Y tras de eso vemos cómo, y se nota, ¿verdad?, con la creación la emisión, perdón, del Pacto Fundamental Social Interino, Pacto de Concordia, el 1 de diciembre de 1821. Hay una cosa que la gente tal vez no tomamos en cuenta. De todos los gobernantes que hemos tenido en Costa Rica, si uno se fija, la gran mayoría
son abogados. No sé cuántos habrá, pero hemos tenido muchos abogados. El Colegio de Abogados me parece que se fundó allá por 1884, pero los mandaban en Nicaragua a la Universidad de León y a San Carlos de Borromeo en Guatemala. Entonces siempre hubo como ese contacto de ese grupo, digamos, un poquitito más pudiente que pudo instruirse, ¿verdad? Y siempre fuimos un poco a esperar digamos, la relativa poca, que después vamos a estar en un vaivén, influencia de los militares, ¿verdad? Hizo que nos enfocáramos en el tema de la civilidad, ¿verdad? Como estandarte. De hecho, en 1828 se abole el fuero militar, ¿verdad? El fuero militar sabemos que es una ley especial que cubre solamente a los militares. Y esa tradición, ¿verdad? Y también un rasgo muy importante es que se apostó por la educación desde épocas muy tempranas como 1814, bueno, desde antes incluso, de 1780, 1790, ya habían como tertulias patrióticas, que eran agrupaciones donde la poquísima gente que sabía leer y escribir estaba, ¿verdad?, discutía sobre política, a escondidas, ¿verdad?, sobre lo que venía de Francia, lo que venía de las antiguas colonias inglesas, ¿verdad? Entonces siempre hubo como ese chip con el asunto político, ¿verdad? Y eso hizo que paulatinamente, ¿verdad?, pues nos fuéramos inclinando por un marco legal. Costa Rica fungió una suerte de árbitro en la República Federal Centroamericana, que se formó de 1821 al 23. Estuvimos con una situación con las Provincias Unidas del Centro de América, en 1824 la federación, pero la federación, como fue moldeada al estilo en teoría de las 13 colonias de Norteamérica, no funcionó porque la idiosincrasia acá era un poco diferente y veníamos, por qué no decirlo, con la tradición de un profundo centralismo español, que muy pocas veces se dice, ¿verdad? Pero el centralismo español heredado, no estoy echando la culpa, nada más señalo, ¿verdad? Influyó mucho en la conformación de los estados del modelo que hoy tenemos. Por eso digo yo que todas las decisiones que tomamos, más tarde que temprano, ¿verdad? ¿Qué pasó con Estados Unidos? Bueno, con lo que va a ser Estados Unidos, las 13 colonias fueron autónomas, se erigieron bajo el tema de esta autonomía, cuando Gran Bretaña, por el asunto de que, aunque había ganado la guerra con Francia entre 1756 y 63, quiso como centralizar y bueno, sabemos que empezaron a convocarse los congresos continentales y toda esta cosa, y bueno, influyó en ese esquema, ¿verdad? Ese centralismo que en ese determinado momento la colonia británica intentó implementar en sus colonias, influyó y eso provocó los levantamientos en 1773, 75 y los congresos continentales, y eso ha hecho que Estados Unidos optara por el federalismo, un régimen de autonomía. Nosotros, pues, por herencia es el centralismo Tomamos español. Por el centralismo. Ahora hablemos de la batalla de Rivas. Es el 11 de abril de 1856. Se recuerda por el heroísmo de muchos costarricenses, aunque el más emblemático es Juan Santamaría. Yo voy a ser totalmente honesta. Yo ni siquiera me acordaba de la fecha de la batalla de Rivas, pero la de Juan Santamaría sí. O sea, ve ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? El enfoque que se le da a un personaje, ¿verdad? Sí. Yo decía, sí, el día de Juan Santamaría, pero digamos que yo no veía que había otras personas involucradas en la batalla de Rivas. ¿Qué pasó realmente ese día y por qué es tan importante en nuestra historia colectiva? Básicamente, bueno, yo creo que esa batalla, bueno, todo es un proceso, vuelvo yo a ver con eso, ¿verdad? Con el asunto el famoso destino manifiesto, que de los que eran partidarios los seguidores de William Walker, y que trató de expandir un régimen esclavista, por qué no decirlo, en las repúblicas de Centroamérica. Es importante porque es una batalla, primero que todo, se duró muchísimo. O sea, el 10 de abril el ejército había sostenido una batalla muy dura en Sardinal, que es el 10 de abril, y Walker ya más con menosprecio porque sí, la batalla de Santa Rosa fue un menosprecio que se tuvo, ¿verdad?
planificó mucho mejor la estrategia. William Walker, hay que reconocerlo, William Walker fue un personaje bien particular. Bueno, fue esclavista, fue médico. Médico, sí. Y vea cómo eso influye, porque eso facilitó que él envenenara, ¿verdad? Los pozos de agua donde los ticos tomaban agua, porque conocía el tema químico ahí, ¿verdad? Y toda esta cosa. Entonces, vea cómo influye. Claro. Fue periodista, eso me imagino, yo nunca lo oí hablar, pero intuyo que al haber sido periodista fue un excelente comunicador, como se demostró, y también fue abogado, o sea, fue un personaje, guste o no, muy versátil, y eso pues, bueno, marcó y planificó mucho mejor. Y la batalla se prolongó particularmente a nosotros, esa historia mítica de que éramos los campesinos descalzos contra la falange filibustera, eso no es tan cierto. Ya Mora, el ejército costarricense, con Mora, porque ya había un pleito de fracciones, desde 1849 empieza uno de esos lapsos que el ejército toma fuerza, empieza a fortalecerse en los gobiernos de Mora, de hecho entre 1849 y 1859, cuando le dan el golpe de Estado. Y con esto en Nicaragua aún más, entonces él toma ¿cómo decirlo? La batuta, ¿no? La batuta, sí, y se preocupa porque se prepare, ¿verdad? Manda a traer instructores prusianos, lo que va a ser Alemania, ¿verdad? Prusianos, que Prusia fue un referente en Europa del siglo XVIII y XIX, prusianos, franceses, ingleses y polacos. Acordémonos que Europa vivía en una continua guerra, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? De hecho, está aquel famoso conflicto franco-prusiano que de verdad que indirectamente desembocó en la Primera Guerra Mundial. Por eso siempre digo que todo está conectado y hay que revisar el pasado, porque todo lo que nos sucede, reitero, está conectado. Entonces, sí, el ejército estuvo muy bien preparado, y Costa Rica la primera parte de la campaña la tuvo que hacer sola, recordemos que Centroamérica vivíamos, y esa fue una de las causas por las que la federación no cuajó. Había mucha rivalidad entre los estados, ¿verdad? Particularmente Guatemala, Honduras y El Salvador, y en algunos tramos Nicaragua. Costa Rica era como la más tranquila. Bueno, de hecho eso fue lo que facilitó, metiendo un poco la cuchara, que Nicoya optara por otras las causas. Pero sí fue un ejército preparado. Y hay una cosa que nunca se menciona, que leyendo a don Rafael Obregón Loría, don Rafael Obregón Loría, yo tuve la fortuna de ser estudiante de doña Clotilde Obregón, sobrina de él. Entonces ella nos contaba así como una narración de que ellos no habían, o sea, Walker, como estudioso y estratega militar que era, planificó y pum, como a las 4:30, 5 de la mañana, cercó al ejército tico, cuando ni siquiera les dio tiempo de desayunar. Entonces, no habían comido el día anterior, nos agarró. Asando elotes, como decía asando elotes, ¿verdad? Mío. Entonces, fue una cosa terrible, y una situación que fue terriblemente contraria a esto, ¿verdad? A que esto se prolongara, fue la obstinación de un militar francés, Pedro Barillier, con un famoso cañón, el 21 que teníamos, que se lo llevaron los filibusteros, y entonces murió no sé cuánta gente tratando de recuperar el famoso cañón. Es cuando a las 10, 11 de la mañana se caen cuenta que no, que lo que hay que quemar es el mesón. El mesón es una estructura, un caserón de un señor Francisco Guerra, donde Walker se atrincheró, ¿verdad?, en Rivas. Y entonces hay 3 actores en esto. Luis Pacheco Bertora, hombre, dicen por ahí, de vida un poco disipada, militar, cartaginés, trató de quemarlo, fue el primero. De hecho, le dispararon, salió herido, pero logró salvar la vida. El segundo fue un nicaragüense, Joaquín Rosales. Había muchos nicaragüenses luchando con Costa Rica, con el ejército. Joaquín murió en acción, con perdigones dentro de su cuerpo, y esa tea la recogió ahora sí de Juan Santamaría. Pero el problema que tenemos con Juan Santamaría, sin querer minimizarlo, es que lo hemos exaltado, cuando en realidad la campaña del 56 tuvo muchos actores. Por ejemplo, doña Francisca Carrasco, que esto es cierto, llegó ella, que era cocinera, y en aquel tiempo, con los estigmas que había con las mujeres, ella no dudó en ponerse un fusil y combatir. Fue asistente de
de los hermanos Mora, ¿verdad? El presidente vino a combatir, don Juan Rafael Mora, don José Joaquín Mora. También, y esto no se dice, hubo algunos errores también del ejército de Costa Rica, pero bueno, finalmente a fuerza de persistencia se logró derrotar a los filibusteros a eso de las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Que se dice que tuvieron ya que salir huyendo, ¿verdad? Pero sí fue quizás la batalla más cruenta de toda nuestra historia. Se calcula que pudieron haber fallecido unas 700, 800 personas, y después de eso nos agarraron más descuidados porque nadie se sospechaba, la mente, ¿verdad?, un poco maquiavélica de Walker, se empezó a tomar agua de esos pozos y vino la famosa cólera, ¿verdad?, que sabemos que causó tantísimas bajas. Sí, tremenda batalla. El 7 de noviembre de 1889 se defiende el voto con firmeza. ¿Qué pasó ese día y por qué lo recordamos como el primer triunfo de la democracia en Costa Rica? Bueno, nuevamente vengo al asunto del historiador, ¿verdad? Bueno, esto es un proceso. El voto en Costa Rica, bueno, recordemos que al principio fue muy reducido, ¿verdad? Después se expandió a los profesionales. Y ya para esa época, en segundo o tercer grado, o sea que la gente que no sabía leer y escribir, escogía gente para que fuera a votar por ellos. Para las elecciones de 1889 se presentaron don José Joaquín, muy importante, se constituyeron los dos primeros partidos políticos, de ahí el nombre de Partido Liberal Progresista y el cristiano, ¿cómo se llama? El Conservador Democrático, no recuerdo bien el nombre del segundo. El liberal progresista ahí empieza nuestro primer régimen, según nos dice don Jorge Mario Salazar, el régimen de partidos políticos, ¿verdad? Eran liberales en teoría los dos, pero uno un poquitito más conservador que el otro, ¿verdad? Y bueno, dos candidatos, porque eran facciones. A un lado estuvo don José Joaquín Rodríguez, que era el opositor, y el otro don Ascensión Esquivel, que era como el mimado de don Bernardo Soto Alfaro. Resulta que en el conteo de votos gana el opositor José Joaquín Rodríguez, pero don Bernardo Soto, que era el presidente, era militar. Recordemos que Costa Rica estuvo gobernado por militares entre 1871 y 1890. Hay dos presidentes, pero yo le digo que son ahí de Saturnino y no recuerdo el otro, pero que realmente el gobernaba era Tomás Guardia y después don Próspero y don Bernardo. Dicho sea de paso, todos ellos estaban emparentados entre sí, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, eran familia. Eran familia, sí. Y don Próspero, en 1885, el autor de las reformas liberales, muere en condiciones poco extrañas en 1885. Entonces, don Bernardo, que estaba emparentado con él, creo que era yerno, entonces lo sucede. Y entonces el pueblo, con cierta conciencia, ¿verdad?, toma donde se proclaman, ¿verdad?, se arma aquella melee, como dicen en los partidos de fútbol, y el pueblo sale a exigirle al presidente Soto que respete el resultado, y don Bernardo Soto, para evitar una guerra civil, no le queda otra para echar para atrás. Y aunque ese pueblo no sabía leer, pues sí fue muy... sí había una conciencia cívica, ¿verdad? Ya desde ese entonces, y se puso como gobernante de consenso al doctor Carlos Durán Cartín, mientras se componía un poco las aguas, ¿verdad?, que estaban un poco turbulentas, y se defendió. El pueblo tenía conciencia, por eso es importante, tenía conciencia del valor del voto, porque aunque no votaban directamente, se designaban representantes, no recuerdo si en segundo o tercer grado, para que fueran a votar. Entonces ya hay una cierta conciencia cívica que se refuerza en 1913, ¿verdad?, con don Ricardo, y en 1925, donde el voto, como lo conocemos, se va perfeccionando. Y ahora cerremos con una de las decisiones más excepcionales de la región. Hay algo que yo creo que los ticos tenemos como en el alma, y es el orgullo de que no tenemos ejército. O sea, yo creo que poquitas personas creen que eso no es bueno. O sea, es algo que nosotros cuando vamos afuera a cualquier país y nos dicen, Costa Rica, denos una característica, y nosotros decimos, es que no tenemos ejército, y a mucha gente le parece eso algo increíble, ¿verdad? Entonces,
contarnos un poquito cómo tomaron esa decisión, por qué la tomaron y qué ha significado para el país, digamos, ya de que 80 años después. Sí, 60. sí, eso es particular porque digo yo que ya lo traíamos en los genes, recordemos con el Pacto de Concordia, o sea, en lugar de llegar y no quiero parecer nacionalista, mientras nicaragüenses están agarrados en facciones en Guatemala, Costa Rica optó por la vía civilista desde 1821, lo del fuero militar, la abolición del fuero militar que te comentaba en 1828, la abolición de la pena de muerte en 1882, pocos meses antes de fallecer. Hay una cosa muy particular, si bien es cierto, Costa Rica, salvo el caso de Federico Tinoco, los militares que nos gobernaron estuvieron acompañados por abogados y educadores, que era lo que te comentaba. Entonces, ese asunto del civilismo y la educación está muy arraigado en los genes del costarricense. Y lo que sucedió, nos dice doña Mercedes Muñoz, que fue un proceso, digamos, el ejército a raíz el ejército, digamos, en el siglo XIX tuvo mucho vaivén, digamos que tuvo cierta preeminencia, pero logró ahí a duras penas, ¿verdad?, imponerse lo civil, me refiero a duras penas en el sentido del presupuesto. Okay. Pero lo que sucede es que a raíz de entrando con las reformas de 1889, las reformas educativas, entre 1885, bueno, 89, en el gobierno entre don Próspero y don Bernardo Soto y don Mauro Fernández, se empezó a destinar mayor presupuesto para la educación y la parte de salud, que creo que fue que conversaba ahora, ¿verdad? Entonces, paulatinamente se le empezó a involucionar el presupuesto al ejército cada vez menos, y para 1917-19, con el asunto de los Tinoco, recordemos que don Federico Tinoco fue ministro de Hacienda, Marina y Guerra. Los nombres así, antes eran así. Oiga, pero hoy es particular porque hoy tenemos un ministerio para toda cosa. Antes éramos todo terreno, ¿verdad? Exacto. Y habían pocos ministerios realmente. Si uno le ve, el estado de Costa Rica era pues relativamente pequeño antes de 1940, y don Federico le dio un golpe de estado, ¿verdad?, pues a don Alfredo González Flores, y entonces, debido al tema del autoritarismo, el ejército, después de que se logró la vía civilista, retomar con don Julio Acosta, empezó a caer en desprestigio. Entonces ya casi que fue como un cascarón, ¿verdad? Okay. Y don José Figueres lo que hizo fue darle la estocada, pero ojo, y esto casi no se dice, me van a matar los liberacionistas, tuvo también mucho que ver con el tema tinte personalista, porque Figueres como que no se quería, por el Cardonazo, ¿verdad?, y otros intentos de golpes de Estado que habían habido anteriormente, no quiso jugársela que le dieran un golpe de Estado, aunque esa junta gobernó 18 meses. Entonces, hasta cierto punto fue como curarse un poquitito en salud, y también el proceso no fue que don José María Figueres Ferrer, que también se llamaba así como su hijo, o sea, fue un proceso muy duro, tremendamente doloroso incluso, ¿verdad?, el tema, porque sí había muchísimo interés y se tocaron intereses, ¿verdad? Pero sí se implementó mucho yo a veces parto de la tesis de que de que eso no es obra de José Figueres, pues es obra, pero no es solamente él el protagonista, sino que ya se venía, como reitero, el ejército era un cascarón, gestándose, sí, ya el ejército era un cascarón. Digamos que, pero siempre tiene que haber alguien que tome la decisión. Y yo creo que eso es algo que teníamos y que ahora se perdió, porque ahora nosotros vemos las cosas, como decís vos, que van en una decadencia o algo, y no tomamos la decisión de, no. Hasta aquí. Sí, deberíamos, hablando de historia, retomar. Y preocupa mucho porque estas voces de autoritarismo se han levantado particularmente estos últimos 3 años, ¿verdad? Sí, en Latinoamérica padecemos de eso, de escuchar cantos de sirena, y después como bailamos en el péndulo, ¿verdad?, de un lado al otro, entonces rara vez nos quedamos en el centro, y nosotros en este momento estamos
Y no, en uno de esos ciclos. sí, y no estamos vacunados, ¿verdad? Ah, no, ninguno. No estamos vacunados. Y No. vea que ve a Estados Unidos, por ejemplo, Estados No, Unidos. y como digo yo, o sea, nosotros en Latinoamérica nos encanta eso. Es como un Nos- deporte. Es como un deporte de alto riesgo. Sí. Ok, bueno, hemos hecho un recorrido que por lo menos yo he disfrutado mucho. Muchas Queremos gracias. cerrar con una pregunta más personal. ¿Qué parte de la historia de Costa Rica crees vos que no se enseña lo suficiente y que todos deberíamos conocer mejor? ¿Qué dejamos por fuera en las clases de historia? El de aporte, civil. sí, el aporte liberal, particularmente, Ok. siento yo que de 1870 a 1940, creo que es lo que se ha dejado mucho por fuera, porque no todo, sin desmerecer, jamás no todo es producto de las reformas que se hicieron en los años 40, sino que el proceso de construcción del Estado y nuestro sistema, guste o no, es producto de muchas decisiones que se tomaron, ¿verdad? En aquel momento, ¿verdad? Vemos el caso de un par de pioneros. Ahora que vi al exdiputado Dengo, me acordé, probablemente familia de él, ¿verdad? Uno de los pioneros, un empresario de apellido Dengo, con el tema de la electricidad en San José rural, aldeano, se dice que fue la tercera ciudad. El tema de las comunicaciones en Costa Rica, el agua, ya el tema de la salud empezaba a haber cierto avance y Con en don los Braulio 20, sí. Carrillo, creo, Bueno, ¿verdad? con don Braulio Carrillo es muy importante y que dicha que me lo tocabas. Don Braulio Carrillo fue, aunque no me guste mucho, fue el constructor o el arquitecto del Estado. Él montó todo el andamiaje jurídico que hoy nos rige incluso, la parte jurídica, hacendaria, y no lo digo en el término peyorativo, sino en el sentido de que enseñó, demostró, y quiero hacerlo, don Braulio Carrillo, en aquel tiempo la federación tenía una deuda con Gran Bretaña de 6 millones, 5 millones, y entonces en esos estiros y encoges se acordó que cada entidad, cada estado, que uno no sabe lo que eran en aquel tiempo, es 1 millón, y don Braulio Carrillo en 1838 pagó 1 millón de libras esterlinas de la deuda. Wow. 1838, por ahí, 40, por ahí. Eso demuestra que un estado como incipiente, porque era un estado muy incipiente, bisoño, se podían hacer grandes cosas. Y de hecho, parte del éxito que se ha ganado la campaña del 56, aunque después se incorporaron los centroamericanos, fue la forma tan ordenada en la que se manejaron los recursos. O sea, era impresionante. Ya después con don Tomás Guardia empiezan las movidas, pero bueno, ya eso es un poco harina de otro costal, ¿verdad? Y no por él, sino porque empieza Sí, ahí. claro, no. Pero sí demuestra por lo menos de que, digamos, entre 1821, y eso no se le dice a los estudiantes, 1870, y aún en lo que va, ¿verdad? Se hicieron cosas muy positivas siendo un país, ¿verdad? Y sobre todo que se apostó por el derecho, por el ordenamiento jurídico y por la educación, que desgraciadamente sabemos cómo anda la cosa por ahora, ¿verdad? Y tengo entendido que la educación también fue se me acaba de olvidar. Jorge Bolio, perdón, don No. Julián Bolio. Julián Sí. Bolio. Bueno, es que eso viene de época, Sí. viene la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Don Mauro Fernández, Ajá. eso es después. Sí, pero fíjate que el que empezó con el asunto de las Ajá. escuelitas unidocentes Sí. fue don Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, entre 1824 y 1833. Don José María Castro Madrid, siendo secretario de Instrucción Pública, no sé si don José María Faro, por allá en 1843, impulsó la creación de un liceo de niñas. Recordemos que la mujer antes estaba recogida en la esfera privada y libre de salir, ¿verdad? Entonces sí hubo esa visión, se apostó desde siempre. El asunto que desgraciadamente no se ha cumplido, el artífice de que la educación, digamos, sea gratuita y obligatoria fue don Julián Bolio en 1869, Okay. el secretario don Jesús Jiménez. Entonces lo que me gusta a mí es rescatar a aquella gente que ha estado olvidada y que muchas veces, los ¿verdad?, personajes de personajes ocultos. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. No sé si te lo he dicho, pero lo voy a decir acá. Tus artículos son de los que más nos generan tránsito en la página web. Entonces puedes estar muy orgulloso de eso. Yo creo que hoy nos diste una buena cátedra.
y muy amable por tomarte el tiempo y venir a compartir acá con nosotros. No, Laurita, más bien muchísimas gracias a vos por la confianza. Yo siempre, quien me conoce, yo soy un poco peleón en redes sociales, pero no soy un peleón sino que me gusta pasar a la acción. Yo fui dirigente estudiantil en la FEUR con la gente de ingeniería hace muchos años. Nunca me he quedado quieto. Estuve en Asober con la asociación de vecinos de donde yo vivo. Le di clases a muchachos con temas de estupefacientes, ¿verdad? Entonces soy un poco inquieto, porque yo creo que uno no es quedarse ahí nada más detrás de un teclado criticando. Yo creo que hay que estar haciendo y que involucrarse. Bueno, y nosotros en Primera Línea todos estamos muy contentos de tenerte. Muchísimas gracias. A vos, Laurita, y gracias por la confianza, muy honrado.